Entonces, bueno, yo qué les voy a hablar acá, les voy a hablar sobre Smart Environment. ¿Eso qué significa? Pues básicamente ambiente inteligente. Listo, entonces, bueno, ya hicieron una introducción de mí, pero pues les voy a contar un poquito también cómo que hago. Pues yo soy Natalia Osorio, soy ingeniera química, tengo una especialización en gestión ambiental, estoy actualmente terminando mi maestría en sostenibilidad y yo trabajo para una empresa que se llama Inciclo. Yo soy cofundadora de Inciclo y ahí trabajo como directora de investigación y desarrollo, además de trabajar para el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Entonces ahí tengo, digamos, como la oportunidad de trabajar en investigación y desarrollo, en optimización de procesos. Llevo más de 7 años en consultoría en productividad, calidad y sostenibilidad, específicamente para el desarrollo de proyectos de economía circular. Y pues he tenido la oportunidad en todo este tiempo de realizar más de 35 talleres y charlas, pues como sobre economía circular y sobre todo este tema de productividad, calidad y cómo llevarlo a las empresas. Y en Inciclo, pues nosotros lo que hacemos es diseñar procesos productivos circulares, donde buscamos optimizar esos pasos e introducirlos como unas nuevas prácticas al proceso para que se vuelva mucho más seguro, rentable y sostenible. Entonces, bueno, eso es como la introducción. Bueno, entonces ahora sí, pues para que nos calentemos un poquito, yo les traigo un acertijo. La idea es que lo piensen un ratico y es muy sencillo. Entonces, la pregunta es, si hay 10 velas encendidas, el viento apaga dos, ¿cierto? Y luego apaga otra más, ¿cuántas velas van a quedar al final? Puede responder cualquiera. No sé, piensen cuántas van a quedar al Yo, final. yo digo 10 que velas. quedan 10, las mismas 10 velas. 10 velas. Igual, son unas 10. Bien, esto, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por acá están diciendo que las mismas 10. Marisol, usted me dijo que me iba a ayudar con este acertijo. ¿Usted qué dice? Las mismas 10, por supuesto. ¿Quién da menos, más? Nada, todos dicen que al final quedan esas mismas 10 velas. Creo que estamos muy pilos. Alguno de los embajadores. Es sencillito, a ver, piensen. Hay 10 velas, están encendidas, el viento apaga dos, luego apaga otra, es decir, apaga tres. ¿Cuántas velas van a quedar al final? ¡Ay, no! Yo. Quedan 3. Exacto. Ay, sí, quedan 3. Claro, las que se Claro. apagaron, Me porque ¿Por las gané un qué? otras, premio. Me gané, me las, lo gané, me lo gané. las otras se van a quedar, pues como se quedaron encendidas, entonces van a consumirse y pues ya no va a haber vela al final, pues porque se van a consumir. Entonces van a quedar las tres que se apagaron. No, soy un genio. Ya. Bueno, adelante ustedes. Listo. Vale, sigamos. Entonces ahora sí. Bueno, para que empecemos, también me gustaría que ustedes me comentaran, pues para ustedes, qué es el ambiente, antes de que yo les dé una definición de qué es ambiente. Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Ahí les traje un hermoso paisaje canadiense para que pienses en ello. Nada, ninguno sabe qué es el ambiente o qué se les ocurre con ambiente. Diana, dale. Yo pensaría que es todo lo que nos rodea, pues Ajá, incluyendo medio ambiente, pero también hay otro tipo de ambientes, entonces es como todos los espacios que nos rodean. O el, mejor dicho, todo lo que nos rodea, porque uno también habla como el ambiente del laboral, ambiente laboral, ajá, eso ajá. como también del clima laboral, no sé, pues no solamente como de en sí la naturaleza. Súper bien. Diana, ¿cierto? Excelente. Pues bueno, esa es la definición. O sea, el ambiente viene del latín ambiens, que significa que rodea, ¿cierto? Entonces, la RAE define el ambiente como un entorno o fluido pues, que rodea un cuerpo. Entonces, puede ser la temperatura ambiente, el medio ambiente. Y ya definiendo el medio ambiente como tal, es el entorno que rodea a los seres humanos y que los condiciona.
pero no solamente en términos de naturaleza, como lo decía Diana, sino también en términos de sociedad, la cultura, ¿cierto? Por nosotros estar inmersos en Colombia, ya tenemos una cultura que nos define, que ya nos dice qué cosas está bien y qué cosas está mal, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que eso también es el medio ambiente. Entonces, adicional a eso, pues ya hablando más específicamente en términos de naturaleza, entonces se refiere también a los componentes físicos, químicos y biológicos que actúan directamente o indirectamente en los individuos o en el ambiente que viven. Entonces, pues primero era importante como definir eso de qué es ambiente para que podamos decir, bueno, ahora sí, ¿qué es ambiente inteligente? ¿Cierto? Entonces yo creo que a todos nos ha pasado que salimos, caminamos por la calle y lo que vemos siempre va a ser un montón de basura, ¿cierto? Y esto nos pasa incluso cuando vamos a la playa, cuando vamos a cualquier lugar, siempre van a haber basura de todo tipo. Y esto ha sido un problema que se ha venido agudizando cada vez más, donde las industrias han venido generando unas emisiones importantes de gases de efecto invernadero, han venido muchas materias primas se están perdiendo, básicamente porque los residuos en realidad son errores de diseño, donde no se estaba pensando desde el principio qué se debería hacer con esos residuos, entre comillas, ¿cierto? Y se está volviendo cada vez un problema más estructural. Además de que todo esto genera un problema grandísimo porque tenemos que seguir haciendo extracción de materias primas. Entonces, además que estamos haciendo que se extingan muchos animales, la extinción en los últimos años de animales está cada vez más elevado y eso ha sido un problema muy fuerte. Y aparte de todo, estamos en un contexto bastante cambiante, donde todo el tiempo hay nuevas tecnologías. De hecho, ya estamos en la cuarta revolución industrial. De hecho, muchísimas personas ya hablan que no solo estamos en la cuarta revolución industrial, sino que ya estamos en la quinta. Pero a pesar de que estamos con todo este mundo tecnológico, pues todavía seguimos mandando basura. Los países desarrollados siguen mandando basura a África, ¿cierto? Y se dan estas condiciones en Ghana, por ejemplo. Y aparte de todo este escenario trágico, pues digamos que para el 2030 Google hizo una simulación de qué es lo que pasaría con los mares si se sigue, pues digamos, descongelando los polos. Y lo que va a pasar es que cada vez va a subir más el nivel del mar y muchas ciudades costeras pues simplemente se van a perder. Y esto es una simulación en lo que pasaría en Miami. Entonces, bueno. Entonces, como les digo, vienen unos cambios muy fuertes en cuanto a tecnologías, aparte de los cambios sociales que cada vez están exigiendo más cosas, o si no, pues miremos lo que está pasando en Europa del Este, que está pasando entre Rusia y Ucrania. Cada vez hay unos cambios sociales más fuertes, cada vez estamos exigiendo unas nuevas condiciones y aparte cada vez están dando pues más guerras. Aparte de todo, estamos en unos cambios ambientales y económicos que cada vez afectan muchísimo más. Entonces ahí es cuando todos somos Emma Stone, nos ponemos a comer helado y a llorar. Entonces la pregunta es, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué nos espera para el 2030? Y para el 2030, pues esperan 8.000 millones de personas, o sea, un montón de gente que van a requerir que pues 50% más de energía, entre 30 y 40% más de agua y más o menos un 50% más de alimentos. Entonces la pregunta es cómo vamos a hacer para poder suplir esa demanda. O sea, si tenemos la oferta suficiente, además que estamos perdiendo un montón de materias primas importantes, de alimentos que se pierden. Y además, para el 2030 se esperan que los consumidores de clase media aumenten, pero pues yo creo que se han dado cuenta, además incluso con el tema de Rusia, esto se ha agudizado mucho más y es que pues el mundo de la economía se mueve por commodities, ¿no? Y esto de los commodities es que cambian su precio según la bolsa de valores. Y, por ejemplo, acá les traigo un ejemplo de los últimos 3 años, desde el 2015 hasta el 2017, de lo que pasaba con el precio del cobre. El precio del cobre empezó a cambiar su valor en el mercado
desde el 2015, digamos, tenía un precio que era variable negativamente con respecto al 2014, pero en el 2016 empezó a aumentar su precio y esto ha venido incluso pasando. De hecho, hace muy poco, pues con todo el tema de Rusia, eso cambió completamente y otra vez volvió a aumentar los precios del cobre bastante. Entonces ahí hay todo un problema, además porque pues ustedes saben que el cobre lo requerimos para poder transmitir energía, ¿cierto? Entonces el cobre está en todas las redes eléctricas, pues precisamente para ello. Entonces, bueno, con todo esto ha habido una gran dificultad y creo que en los últimos 3 meses también con lo que pasó con los contenedores. Resulta que los contenedores empezaron a aumentar también su precio y ya eso generó un aumento del flete muchísimo más grande. Entonces, por ejemplo, según datos de Drawbridge Shipping, enviar un contenedor de 12 metros en 8 de las principales rutas de este a oeste llegó a valer $9,613, que era 360% más de lo que valía hace un año. Con el tema de Rusia específicamente, los commodities han empezado a aumentar, pues porque básicamente ellos hacen una exportación a muchas regiones del país, pues del mundo en general, que requieren entre gas, platino, níquel, crudo, carbón, paladio. Entonces todo esto ha venido aumentando, incluso con el tema de los fertilizantes que llega hasta Brasil y esto tiene en jaque todo el tema de alimentación. El trigo también aumentó, el aluminio, el acero, entonces eso va a implicar una crisis económica bastante profunda que aparte de que nos estábamos tratando eh, pues como de mejorar con todo este tema del COVID, porque ya veníamos afectados desde hace 2 años, pues ahora con toda esta guerra, pues va a ser mucho peor. Entonces acá es cuando todos como que esperen, o sea, barájemela más despacio, ahí qué vamos a hacer. Entonces acá, pues digamos que venimos desde 1784 con la primera revolución industrial, que la primera revolución industrial fue de mecanización, energía de vapor, el telar, ¿cierto? Entonces ahí empezó todo el tema de la primera industria, o de la industria, pues como se conoce actualmente. Ya después la versión 2 fue como la producción en masa, entonces ahí empezamos a producir en masa zapatos, de todo, ahí empezamos como a hablar sobre la línea de montaje y la energía eléctrica. Después en la industria 3.0, que fue en 1969, ya empezó el tema de la automatización, de cómo hacemos para que sea mucho más efectivo, más rápido, empezamos a hablar de los computadores, que de hecho los computadores fueron un desarrollo militar, ¿cierto? Y con todo el tema de electrónica. Y ya posteriormente en la industria 4.0, pues que es en lo que estamos hoy, que estos son los sistemas cibernéticos, el Internet de las cosas y que todo está ultra mega conectado. Pero a pesar de que estamos en esas condiciones, pues han pasado 4 revoluciones industriales y seguimos pensando en nuestro mismo modelo económico lineal, que es que extraigo materias primas, construyo un producto, ese producto se consume y finalmente se desecha. Y pues ahí vamos quedando porque pues esto no debería pasar. ¿Por qué no debería pasar? Porque digamos para un producto cualquiera, pues digamos que tiene un usuario, ese usuario digamos que está en el punto máximo porque digamos nosotros siempre estamos agregando valor para ese usuario. Entonces, el usuario, cuando está en el uso del producto, resulta que después empieza a destruir completamente valor. ¿Por qué? Porque en el preuso, es decir, antes de que el producto esté listo, nosotros empezamos a agregarle valor todo el tiempo. Entonces se hace extracción de materias primas, se manufactura, después se hace un ensamble, después se vende y ahí estamos súper bien, llega al usuario y todo el tiempo estuvimos agregándole valor. Y esto lo sabemos muy bien simplemente porque Colombia, por ejemplo, es un productor de materias primas, ¿sí? Entonces a nosotros normalmente exportamos materias primas y a nosotros nos devuelven los productos ya terminados con un costo mucho mayor,
¿cierto? Entonces ahí sabemos que estamos agregando valor, pues como en toda la fase. Pero después de que llega el usuario, pues, y se usa, y ya el usuario, pues, digamos, no lo usa, pongamos un ejemplo puntual, un celular. Un celular se hizo extracción de materias primas importantes, después pasó a la manufactura, luego a un ensamble, finalmente se llega al retail o a las grandes superficies para vender, llega al usuario, pero cuando ese celular ya pasó su vida útil o quieren cambiarlo por uno nuevo, pues no, uno normalmente lo deja donde en la gaveta de la casa, guardado, y no se sabe ni qué hacer con él. Entonces ahí estamos destruyendo todo ese valor que agregamos. Y acá es cuando empezamos a decir, pero ¿por qué es que nosotros hacemos eso? O sea, no tiene nada, absolutamente nada de lógica. O sea, ¿por qué un producto que tiene un montón de valor después de que llega al usuario, simplemente perdemos todas esas materias primas? Y acá me gusta hablar bastante sobre Kino. Kino siempre me pareció bastante visionario. Y yo creo que esto compara bastante bien con lo que está pasando en el mundo. Y pues digamos que América Latina con todo esto de la guerra en Rusia pues no nos afecta y nosotros siempre estamos viendo por televisión diciendo como, bueno, menos mal que el mundo siempre arde por el otro lado, pero es que hay que tener en cuenta que el mundo pues somos todos. Entonces ahí hay una gran como controversia. Y esta que me parece súper chévere, que es como seguimos construyendo la destrucción del futuro. Rogramos, sepan disculpar las molestias. Entonces la idea es que dejemos ese pensamiento de destruir el futuro y realmente empezar a construir un futuro que tenga mucha más visión y que tenga la oportunidad de agregar algunas cosas en cuanto a materias primas, porque siempre vamos a estar generando residuos, entonces debemos dejar de pensar en esos residuos como desechos, ¿no? Y empezarlos a ver como materias primas o como nutrientes. Entonces, Sí. dime. No sé si te puedo hacer una pregunta aquí porque ya vas a Sí. pasar. Sí, es que mira, yo he visto mucho ese dilema y es pues como ese gran debate que siempre existe con las economías, por ejemplo, latinoamericanas. Bueno, siempre no, yo creo que es un debate que en la última época pues está dando y es el hecho de que, como vos decías, nosotros de alguna forma todavía dependemos de la extracción, por ejemplo, de minerales, de materias primas, para que pues nuestra economía se mantenga, ¿cierto? Pero pues como hemos visto, ese modelo extractivista no es un modelo sostenible, no es un modelo pues que realmente sea como muy amigable con el medio ambiente y se están empezando a hablar de transitar hacia economías pues como más sustentables, ¿cierto? Y dentro de esas economías sustentables, por ejemplo, había el ecoturismo y bueno, todo lo que implica pues ese tema. Yo te quería preguntar, vos que eres experta en el tema, si crees que los países latinoamericanos puedan prescindir de ese modelo de extracción, o sea, y adecuarse a esas nuevas propuestas económicas que, por ejemplo, nos trae la economía naranja, que es algo que también vemos dentro de estos componentes que vamos a exponer. Eh, ¿Crees que sí puede acomodarle la talla a el modelo extractivista que teníamos o pues ese es como nuestro futuro inevitable? No, yo creo que es necesario. De hecho, pues digamos una de las grandes dificultades es que pues el mundo se ha dividido por imperios. O sea, siempre así, yo creo que pues tú que eres politóloga lo sabes mejor que yo. Eh, pero nosotros realmente lo que tenemos que hacer como Latinoamérica es dejar ese modelo extractivista, si bien lo podemos hacer, de hecho es necesario porque nosotros seguimos siendo la despensa del mundo, básicamente en todos términos, incluso nosotros tenemos el Amazonas, que es el pulmón del mundo, y desde ahí, pues ya nosotros como biodiversidad, como los países que tenemos todo este montón de materias primas, que para nosotros no es nada raro, incluso Colombia es una fuente inagotable de agua, pero la estamos contaminando. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar es en desarrollar nuestra economía a partir de pues digamos, de toda la biodiversidad que tenemos, ¿no? Y empezar a hablar de bioeconomía. Sí, eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar en Latinoamérica. No solamente agregar valor
con la tecnología, que si bien lo tenemos que hacer, sí, pero también empezar a hablar de bioeconomía, que es algo que nosotros tenemos como una fuente inagotable de materiales, tenemos un montón de especies, empezar a desarrollar todo el tema de turismo, desarrollar como otras cosas, porque ya incluso el mundo viene como, incluso hablando solamente de ecoturismo, ¿no? Venimos pensando en cómo desarrollar nuevos modelos de negocio, en cómo desarrollar nuevas oportunidades de generar dinero y también pues con todo el tema del turismo, pues Colombia es una potencia mundial. ¿Sí? Nosotros tenemos unos paisajes que van desde el mayor frío, no sé, en toda la sabana de Bogotá, donde hace mucho frío, pero tenemos otras zonas donde hace demasiado calor, no sé, el Tatacoa, ¿cierto? Y unos paisajes hermosos que al final, ¿por qué no estamos, digamos, explotando mejor el turismo y de manera sostenible? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que tenemos que empezar a pensar al respecto y también cambiar nuestro modelo extractivista, pues porque finalmente, si bien se requiere, pues no debería ser nuestro modelo principal económico. Deberíamos empezarle a agregar valor y el tema de las experiencias en el mundo, pues han tomado mucha relevancia con las nuevas generaciones, ¿no? A un millennial, yo soy millennial y a mí realmente pues eso de estar en una oficina sentada trabajando pues no me interesa, yo prefiero estar en cualquier lugar del mundo trabajando desde cualquier zona y me gustan las experiencias y eso viene muy marcado con las nuevas generaciones. Entonces creo que también ahí hay un plus que deberíamos empezar a explotar, específicamente no en Colombia porque tenemos bastantes cosas, pero no solamente en Colombia pasa eso, eso también lo tiene Brasil, también lo tiene Paraguay, tiene otras, como unos paisajes bastante interesantes que hay que empezar como a explotar esto. No sé si respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno. Em, bueno, ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, ahí vemos. Listo. Entonces, bueno, ya hablando como un poquito de cuáles son esos motivadores de cambio que deberíamos tener en cuenta para hacer esa transición de economía lineal a economía circular y empezar a hablar sobre un poquito más sobre qué es realmente, digamos, como toda la parte de ambiente tecnológico, ¿cierto? O cómo empezamos a agregarle inteligencia al ambiente. Pues todos los motivadores es que cada vez el peso, pues y en general las monedas cada vez están más devaluadas y yo creo que por eso estuvieron hablando ayer de criptomonedas, ¿no? Cómo empieza a regularse el mercado de una manera diferente porque hasta ahora, pues efectivamente esto no está funcionando. Lo otro es que venimos generando un montón de basura que es sistemática, que también es del sistema como tal, o sea, el sistema todavía no está adecuado para que la basura deje de ser basura. Y es muy sencillo, es simplemente ver cómo recogen las basuras en nuestras ciudades. En nuestras ciudades simplemente la basura la recogen y es porque se paga cuánto se lleva relleno sanitario, cuando debería ser una discusión completamente diferente. Es cuánto no llega al relleno sanitario, qué estoy haciendo para reciclar o para recuperar, pero en este momento así no está la normativa. Entonces, por más que uno recicle en casa, si a mí me mandan un camión con el camión donde todo se va a ir para relleno sanitario, pues entonces al final, ¿qué? Y aparte de todo, con los recicladores de oficio, pues hay todo un problema social muy complicado porque ellos no están accediendo a mejores condiciones de trabajo, a pesar de que son los héroes de las ciudades. Con el tema de transporte y la logística, pues ya vimos el desastre que hubo hace menos de 3 meses con todo el tema de los buques y eso además generó un impacto muy grande en el comercio mundial. Aparte, pues digamos, toda la ruralidad cada vez está migrando más a las ciudades, entonces las ciudades cada vez van a estar más sobrepobladas, cada vez van a haber mucho más generación de emisiones, cada vez va a haber más consumo de energía, de agua,
alimentos, y todos estos alimentos pues vienen de la ruralidad, pero si nadie está en la ruralidad, porque no estamos haciendo que las condiciones estén para que estas personas estén en la ruralidad, pues entonces va a haber un problema con toda la crisis en las ciudades. Aparte de todo, cada vez hay más, digamos, como strikes, se me olvidó cómo se dice eso en español, pues cada vez hay como más salidas a las calles a exigir nuestros derechos, y eso cada vez se va a dar más. Y eso lo vivimos hace menos de 2 años, hubo acá un año y medio, pues con todas las protestas que hubo antes del COVID, ¿cierto? Que eso quedó parado ahí porque en realidad todavía no se ha dado respuesta por parte del gobierno. Aparte, las leyes de los países cada vez van a ser más estrictos en términos ambientales. Aparte, estamos en unas condiciones de tecnología que, pues, sinceramente estamos bastante alcanzados. O sea, ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de un montón de cosas, y todavía pues seguimos como generando basuras, que es increíble. Y aparte de todo, pues estamos desarrollando nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer dinero, ¿cierto? Nuevas formas de conexiones entre las personas. Entonces, a partir de eso, pues hay que pensar en un modelo o una forma diferente de hacer economía, ¿cierto? Y acá es donde viene todo el tema de Smart Environment, que eso es como importante, empezar a contar realmente qué es este ambiente inteligente. Y pues para poder definir qué es ambiente inteligente, entonces ahí tenemos otra vez que volver a cuál era la definición. Entonces la definición era que era el entorno que nos rodea, los seres humanos, que los condiciona, ¿cierto? Todo esto. Pero además hay unos aspectos bastante, digamos, como en términos de naturaleza, que vendrían a ser sus componentes físicos, químicos y biológicos, que van a afectar directa o indirectamente. Entonces, digamos que cuando hablamos de environment o de smart environment, lo que estamos buscando es cómo hacemos que esa parte de la naturaleza nosotros podamos controlarla de manera mucho más eficiente, para poder tener información, datos y demás. Es decir, es como funciona un smartwatch. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un smartwatch y un teléfono un reloj normal? Y es que el reloj normal simplemente me va a dar la hora, ¿sí? Pero un smartwatch no solamente me da la hora, sino que me da mucha más información que yo puedo tener para tomar decisiones. No sé, me puede avisar que no me estoy moviendo 3 pasos y que llevas mucho tiempo sentado, entonces que te tienes que mover, ¿cierto? Te empieza a dar como algunas alertas, te empieza a decir alguna información para que tú tomes decisiones. Entonces, finalmente acá con el tema de Smart Environment es eso, es que yo pueda hacer mediciones, tanto físicas, químicas, biológicas, que yo pueda tomar decisiones con qué debería hacer en la sociedad o en mi cultura para poder adaptarme, ¿sí? Y acá yo les tengo un videíto, pues me confirman, yo creo que tengo que cambiar la forma en que les estoy compartiendo pantalla, entonces denme un segundito, pero para explicarles bien realmente qué es economía circular, porque todavía no les he explicado qué es economía circular. Entonces voy a compartir diferente por acá. Esto por acá. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales.
animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados. Y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Bueno, entonces el tema de la economía circular es precisamente eso, como que dejemos de pensar en los residuos como residuos, sino que son materias primas, pero es más, no solamente hablando de los residuos como tal, sino que es precisamente poder hablar de lo que significan los materiales en general y la producción. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hacer un cambio. Y en eso consiste verdaderamente el Smart Environment. Entonces les voy a seguir compartiendo pantalla y me confirman, sí, todo está bien. Ahí están viendo, ¿cierto? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo del video antes de que continuemos. A mí lo que me parece, pues, como teso en cambiar el pensamiento es porque veníamos escuchando de que ya los electrodomésticos y las cosas tenían antes ya pues como una vida útil. Entonces, pues antes que compraban una lavadora, una nevera y los abuelos decían pues esto es para toda la vida, pues con esto muero. Pero ahorita pues hablamos de que hay muchos electrodomésticos que pues pierden su vida útil muy rápido. Entonces, sí, o sea,
según este video, pues deberíamos antes intentar que las cosas se puedan actualizar, que se puedan como digitalizar y que puedan durar mucho tiempo, pero que ya pues vengan como con un plan de actualización, ¿cierto? O sea, no que pierdan su vida útil y ya no sepamos qué hacer con ellas, sino que pues se puedan seguir reutilizando y al final sepamos qué vamos a hacer con estas cosas. Claro, Diana, de hecho ahí viene a tomar relevancia lo que les decía de los motivadores de cambio, que era el tema de nuevos modelos de negocio. Y es, por ejemplo, o sea, ¿tú realmente necesitas una lavadora en tu casa o tú necesitas es lavar? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿La lavadora o lavar? Lavar, pero no lavar a mano. Sí, claro, no, yo no estoy poniendo que va a ser a mano, pero lo que realmente necesitas es lavar la ropa. Tú realmente no necesitas la lavadora, tú necesitas es algo que te permita lavar la ropa y que no sea a mano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal cambiar la forma en que nosotros tenemos o digamos que nosotros somos dueños de la lavadora? Puede que no, simplemente nosotros, el dueño de la lavadora siga siendo la empresa fabricante, por dar un ejemplo, ASEP sea el dueño de la lavadora, él te la pone en tu casa, pero tú le pagas anualmente una mensualidad, como haces con Netflix, ¿cierto? Pagas, no sé, digamos que pagues 10.000 mensual, pues estoy suponiendo. Y con este dinero, digamos, la lavadora sigue siendo de ellos, pero tú estás lavando. Si llega a pasarle algo a la lavadora, pues ellos te la van a cambiar porque finalmente, pues ellos son los que pusieron el producto. Entonces también ahí, digamos que empieza a cambiar la concepción que tiene ASEP alrededor de ese producto que sería la lavadora. Porque ahí, miren que la condición ya ahí cambia mucho, porque ellos ya no están interesados en vender un montón de lavadoras y que se dañen y hacerlas, pues no quiere decir que eso es lo que estén haciendo, ¿vale? Es importante ahí hacer la aclaración, pero digamos que es algo que no es, ahí ya la concepción es muy diferente porque ellos no estarían buscando que la lavadora se dañe rápidamente para poder vender otra, sino que lo que estarían buscando es que la lavadora dure mucho, mucho, mucho tiempo porque tú igual le estás pagando mensualmente. Entonces, en realidad, su modelo de negocio no se va a caer por eso. ¿Sí? Ahí Entonces, dale, Julián. dio la palabra aquí. Ese modelo es muy interesante, incluso para el tema de movilidad, porque hoy tenemos la cultura de, no, el carro propio, tener el carro, ¿cierto? Y todo esto, pero a uno a ver en la práctica y es lo más engorroso del mundo, un taco aquí en Medellín, por ejemplo, a las 4 de la tarde o al mediodía o todo el día, y es una persona por vehículo. Total. Cuando hay otros países donde se hace carpooling, es compartir el vehículo y son 5 ocupantes por un vehículo, se optimiza el transporte, se reducen los tiempos, se reduce la contaminación. Bueno, un montón de beneficios que tiene esto. Yo, por ejemplo, el rentar carros, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía carro y lo vendí y más bien cuando necesito un carro lo alquilo un fin de semana y me voy y me ahorro un montón de plata en impuestos, en gasolina, en peajes, solamente pago por el uso y ese es el modelo que creo que nos puede ayudar mucho en gran cantidad de aspectos de la vida. Lo que estás diciendo de las lavadoras, lo que se hace con algunos equipos tecnológicos, incluso en la industria también, el tema de leasing de equipos, o sea, pagar por el uso y que nos quita de encima pues la responsabilidad del mantenimiento y otros factores. Total, total, Julián, es que eso funciona así, o sea, realmente cómo dejamos de, bueno, claro que también ahí hay un tema cultural que hay que cambiar, que digamos, yo siempre he dicho que el marketing tiene mucho que hacer ahí, porque el marketing siempre es el que ha sido el que nos ha puesto que tenemos que comprar esto, ¿cierto? Para vernos más, no sé, con más estatus, entonces carro, casa, beca, ¿cierto? Entonces siempre nos han vendido eso. Entonces eso es como empieza a cambiar. Estamos Adelante. trabajando en cambiar el paradigma de marketing de consumo a marketing circular, para que empecemos a darnos cuenta que somos el origen y el fin, que somos responsables de todas estas acciones también.
y el marketing tiene mucha responsabilidad sobre eso. Totalmente, incluso no sé si saben, pero en los años como 20 o 30, cuando se estaba poniendo de moda fumar, entonces lo que hicieron fue poner un cartel de una mujer fumando para que entonces todo el mundo dijera, ay no, eso se ve súper estiludo, entonces empecemos a fumar. Y entonces ahí empezaron a generar el tema de fumar en las mujeres, y entonces que se veía chic, que se veía de cierta forma. Entonces el marketing también nos ha puesto esas imágenes o condicionando de alguna manera qué deberíamos comprar, qué no deberíamos comprar. Y ese es un ejercicio también que deberían hacer todos ustedes, que es, digamos, mirar qué es lo que pasa en términos de anuncios todo el tiempo y qué es finalmente lo que se queda en la mente o por qué van a comprar una cosa, porque lo vieron en un anuncio, porque realmente lo necesitan, ¿sí? Entonces también es un ejercicio bastante interesante. Y no quiere decir pues que pues todos los marqueteros pues entonces ya son culpables de todo lo que está pasando, pues no, pero también hay que empezar a pensar en unas nuevas formas de generar, digamos, el tema de consumo, ¿no? Y pensar el consumo de una manera diferente. Entonces, no sé, yo creo que por acá alguien también había levantado la mano, no sé si quiera comentar algo. Bueno, creo que no. Entonces, sigamos. Entonces, bueno, hablando ya específicamente del Smart Environment, entonces es cómo hacemos que cómo utilizamos la tecnología, pues toda la tecnología que tenemos, pues al favor del ambiente. Sí, entonces, ¿cómo hacemos para reducir emisiones? ¿Cómo hacemos para pensar en nuevas energías que sean alternativas, ¿no? Eh, ¿Cómo pensamos en nuevas formas de habitar las Smart Cities? ¿Y por qué les hablo de Smart Cities? Pues porque simplemente las ciudades, como les comentaba, cuando había todo este tema de motivadores alrededor del cambio, era porque esas ciudades tenían que, cada vez iban a requerir más servicios, más productos, un montón de cosas que hacer alrededor de eso. Entonces también empezar a pensar cómo realmente vamos a construir las ciudades, porque las ciudades hasta ahora no han sido muy planeadas. La verdad, o por lo menos las de Latinoamérica, no es que hayan sido muy planeadas, han surgido a través de eso, ¿sí? Incluso Medellín, pues no tiene ni para dónde más, digamos, como expandirse, porque nosotros somos un valle, el valle tiene ciertas fronteras y tampoco tenemos hacia dónde más expandirnos. Y ya en los territorios donde se está construyendo, pues muchas veces no son terrenos aptos para construir y ahí ya vienen otras formas de habitar. Entonces, ¿cómo hacemos realmente eso? ¿Y cómo hacemos realmente para pensar que los residuos son nutrientes y que los residuos, además de ser nutrientes, pues deberían volver como vuelve un boomerang? Un boomerang es lanzado, pero se supone que tiene que volver a quien lo lanzó. Entonces, esos residuos, ¿cómo hacemos realmente para que sean materias primas que estén circulando completamente en todos los procesos productivos, lo que más se pueda? Y finalmente, que puedan permitir hacer nuevos productos que estén mucho más pensados para estos, digamos, como que agregar más valor al producto, ¿no? Y ahí, digamos, se viene hablando de dos cosas importantes, que es el downcycling y el upcycling. Entonces, el upcycling es cómo hacemos que un producto tenga mayor valor agregado. Ahí les cuento pues una historia personal. Por ejemplo, yo compré unos tenis que me gustan mucho de una marca nacional. Y estos tenis estaban hechos con unos residuos que venían de Sofasa. Y pues de Sofasa es la empresa que ensambla acá Renault, ¿cierto? La marca francesa. Y esos residuos salían de la cojinería de los carros. Y ahí con eso estaban haciendo los tenis. Estos residuos antes terminaban en rellenos sanitarios, decía, había que pagar para que se los llevaran. O sea, Sofasa tenía que pagar para que se los llevaran. Y finalmente estos residuos entonces dijeron, no, pues vamos a hacer, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues decidieron hacer tenis, que se aliaron con una marca local
que se llama Animalista, y hicieron estos productos, sacaron unos productos especiales, de hecho valían más o menos 250.000 pesos, por algo que antes se votaba, es decir, se estaba votando eso, se tenía que pagar por llevarlo al relleno sanitario, y ahora lo que se está haciendo es que no se está pagando, se están haciendo ese producto que es 250.000 pesos, que es lo que vale unos tenis, y con todas las utilidades que generaban esas utilidades terminaban en personas de la Comuna 13, era para financiar personas de la Comuna 13, personas vulnerables. Entonces, digamos que ahí también había un proyecto social muy interesante y a mí me parecía genial. Yo decía, wow, increíble que estén haciendo esto en Colombia, cuando lo más común es que eso se vea pues en los Adidas, pues yo creo que de pronto tal vez han visto que los Adidas ya lo están haciendo con plástico recuperado del mar y los venden por un precio altísimo, ¿no? Finalmente son unos Adidas o unos Nike, ¿cierto? Han venido desarrollando como toda esta marca y esto se vende muy bien en Europa. Eso no lo habían hecho en Colombia todavía. Pues acá no lo estaban utilizando con plástico del mar, pero sí estaban utilizando unos residuos que finalmente eran cuero. Pues ustedes saben que los carros tienen uno de los cueros más, pues con mayor calidad del mercado. Entonces, bueno, ahí ya desarrollando esos nuevos productos, y eso es lo que se llama upcycling, es como un residuo que realmente es una materia prima, cómo se está utilizando para hacer un producto con mayor valor agregado en el mercado. Entonces, bueno, Nati, pero dime. yo quería decirte algo ahí con lo que decías de Adidas y pues era algo que francamente me sorprendía mucho. Una vez entré a la tienda de Adidas, había una sesión pues como promocionando unos Stan Smith hechos a partir de plástico y demás, y eran muchísimo más caros, eran por ahí 200.000 pesos más caros que los tenis que habían exhibidos pues en la repisa donde finalmente ponen como todos. Y yo decía, pues esto no incentiva a la gente a comprar, obvio. O sea, yo preferiría comprar los que están hechos con el plástico reciclado, obvio, pero pues es que el precio no ayuda. No sé si es porque todavía no hay como tecnificación suficiente, no sé, pero pues como que no incentivan desde el precio a que la gente apoye ese tipo de iniciativas. Bueno, también es un tema de nicho, ¿cierto? Ya muchas cosas, o sea, incluso no es ni siquiera porque no sea apto, de hecho ellos ahí se están ahorrando un montón de materia prima que no tienen que sacar. Pero al principio, como los costos que tiene un producto, muchos costos están ocultos, digamos un producto normal, X, ¿cierto? Que no tiene nada de propiedades ambientales ni tiene nada de esto, el precio está oculto, el precio, es decir, el precio que paga, por ejemplo, por el tema de manejo de residuos que genera ese producto, eso no está en el precio de venta del producto, porque eso no lo están pagando ellos. Sí, eso, ahí lo único que se está haciendo es la medición de los costos de producción, materias primas, mano de obra y ya. Pero no se está teniendo en cuenta cuánto está pagando la sociedad por ese producto que se ponga en esa repisa. Entonces, de alguna manera, los productos ambientales lo que hacen es sacar a la superficie ese precio, ese costo ambiental que tiene para todas las personas, y ponerlo en el precio realmente del producto. Entonces, normalmente va a ser mucho más caro. Eso por un lado, ¿cierto? Que se empiezan a revelar unos costos que antes no se tenían en cuenta. Otra cosa que pasa es que muchas veces, como también es un tema de nicho, bueno, no, es que esto es ambiental y si usted quiere pagar por eso, pues entonces vale más, ¿sí? Entonces ahí muchas veces lo que hace es generar una brecha entre el precio que puede pagar una persona del común y el precio que podría pagar, pues digamos, una persona que ya considera que eso es moda y que tiene los ingresos para pagarlo, ¿cierto? Entonces ahí también se empiezan a revelar muchas cosas y que todavía estos precios no son equitativos en el mercado. O sea, todavía las cosas sostenibles o sustentables tienen un precio mucho mayor que el precio del business as usual, por decirlo de alguna manera. Así,
precisamente lo que mencionas es muy paradójico, porque uno creería que los elementos sustentables, que los productos sostenibles, pues deberían ser de más fácil acceso, y resulta que Ujú. no. Pues ahora uno ve un montón de ecoaldeas, comunidades pues viviendo de una manera sostenible, trabajando permacultura, haciendo un montón de procesos que procuran ser amigables con el ambiente, pero los productos que sacan terminan siendo costosos, incluso más caros que los industrializados. ¿Tú qué dirías como frente a eso? ¿Cómo se podría lograr ese equilibrio entre costo, producción y precio de venta de los productos amigables con el medio ambiente? Julián, bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que comentar y creería que para que se logre realmente hay que llegar a un tema de economía de escala. Es que en realidad todavía no, pues los productos ambientales o sostenibles todavía no están llegando a un punto de economía de escala. Y es la razón por la que, por ejemplo, todavía es más caro, no sé, implementar paneles solares que tener un sistema, no sé, de termoeléctrica, ¿cierto? Y es porque precisamente todavía no hay lo suficiente en términos de escala para que puedan empezarse a regular los precios. En O la sea, no hay medida, suficiente demanda. no hay pues no suficiente demanda, sino que todavía no hay, digamos, las condiciones suficientes en el ambiente para que esto tenga las condiciones adecuadas, equitativas en cuanto a precio con uno tradicional. O sea, todavía va a ser mucho más caro. Entonces ahí en la medida en que, digamos, se exponga más, que más personas quieran acceder a eso, pero ahí ¿quién lo tiene que hacer? El gobierno. El gobierno tiene que desarrollar unos proyectos internos que pueda permitir precisamente que bajen los costos, porque digamos que para eso son los impuestos, o para eso es, digamos, poner un arancel, o para eso es que se ponen eso, para poder equiparar los costos. Y es la razón, pues se lo explico de manera muy sencilla. Por ejemplo, con el tabaco, ¿por qué tiene que tener un precio mucho más elevado solamente porque es tabaco? Y entonces tienen que pagar un costo mayor al consumidor, ¿cierto? ¿Por qué se tiene que pagar eso? Ah, pues porque usted lo que está haciendo es afectando el ambiente, está afectando a personas, está haciendo que haya cáncer y pues eso significa que va a haber mayor presión en salud y por lo tanto usted tiene que pagar eso pues para poder prevenir eso y poder costear el tema de las personas que les dé cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, digamos que los gobiernos de alguna manera ponen esos impuestos, esos aranceles de más, precisamente para poder equiparar o hacer o regular el mercado, para poder, digamos, porque si no se ponen esos aranceles o esos impuestos, pues precisamente lo que va a pasar es que no va a haber cómo costear eso a pesar de que estás generando un impacto en el ambiente y estás generando un impacto en las personas. Entonces me va a generar una presión en el sistema de salud que yo no sé cómo lo voy a sortear. Entonces a partir de ahí tienen que haber unos dineros que tienen que llegar al sistema de salud. Viéndolo por el tema del ambiente, pues tiene que ser exactamente igual. ¿Cómo hago desde el ambiente para poder, digamos, costear todo esto que me vale el relleno sanitario, que me vale cómo voy a hacer nuevas tecnologías? Y de ahí se supone que tiene que salir todo el dinero para investigación y desarrollo. Pero pues como estamos en Colombia y todo se lo roban, pues ahí también hay un problema. Pues y no quiero ser polémica sobre el asunto, pero pues para nadie es un misterio que pues acá hay mucha corrupción. O sea, Gracias Natalia ahí por toda esa información. sí, Agregaría algo y es en la medida, porque si bien es cierto esto que estás mencionando de los altos índices de corrupción, también creo que podemos hacer algo en la medida en que logremos circular o circularizar la economía entre nosotros, ¿sí? ujú, Y eso obviamente implica cambios de paradigma en la forma de consumir, de usar, de reutilizar y de aprovechar los recursos que tenemos, no solamente económicos, sino también físicos. El apoyarnos entre emprendedores, porque eso es clave, y aquí pues hay una economía circular que creo que va tomando fuerza.
incluso con el tema del trueque, del intercambio, o sea, ese tipo de sistemas ancestrales económicos que funcionaban muy bien y que están como volviendo a tomar fuerza, y de alguna forma las criptomonedas y todo esto también se basa un poco en eso, en una economía de intercambio de valor uno a uno, donde no hay tanta intermediación, sino que podemos aprovechar lo que yo tengo, lo que tú tienes, y ven, agreguemos los valores el uno al otro. Creo que por ahí podría haber algún camino. Sí, sí, total, Julián. Yo creo que realmente eso es lo que hay que empezar a desarrollar, empezar a hacer, volver, o sea, realmente nos estamos dando cuenta que a pesar de que estamos en el siglo XXI con un montón de avances en tecnología, pues nuestros ancestros tenían como mucho más claro el tema de intercambio de valor, ¿no? El tema del trueque ha tomado mucha fuerza y creo que debería seguirlo haciendo. Y lo que dices también, yo creo que es un tema de empezar a pensar en comprar local, porque si compramos local, de alguna manera también estamos incentivando el país, porque muchas veces lo que pasa es que también preferimos comprar, no sé, la marca extranjera, comprar X o Y cosa que viene de otro lugar, pues que sí está apoyando la economía, pero pues de otros países. Entonces también es como, bueno, vale la pena si yo tengo este producto y puedo escoger este producto que es nacional, pues porque no escojo el producto nacional. Entonces también hay unos paradigmas en cuanto a la cultura. Y yo creo que como consumidores pues tenemos mucho que hacer. Hay una mano por ahí levantada. Lo que dice Julián tiene mucho validero en cuanto a cómo los emprendedores tenemos que meternos dentro de esta cultura de la economía circular. Los cambios generalmente nosotros no los debemos empezar como generalmente vienen desde arriba hacia abajo, sino desde la base empezar nosotros a hacer este cambio. Nosotros como embajadores estamos llamados a llevar esta batuta de cómo nosotros podemos insertar estos cambios. Y lo digo de manera personal, porque nosotros hace unos 10, 12 años estamos incursionando en un mercado que es la producción del conejo, en la cual hace unos 8 o 10 años hablar de producir conejo era una cuestión loca, porque todavía teníamos el concepto de que, o tenemos el concepto todavía de pobrecito el animalito, lo tenemos como mascota. Y obviamente porque el gobierno nacional nunca ha tenido dentro del sector pecuario esta línea de la producción de la cunicultura como la tiene como prácticamente una actividad de bajo perfil. Se ha dedicado exclusivamente solamente a ganadería, a la avicultura, a la porcicultura y a la piscicultura. Y nosotros desde hace unos 12 años estábamos incursionando en esto y hoy vemos cómo este tema de la cunicultura ha tomado demasiada vigencia en la asociación que nosotros hemos logrado obtener, porque, por ejemplo, nosotros en la cuestión de la economía circular, generalmente las excretas, los excrementos, eran sencillamente cuando se lavaban los galpones, prácticamente iban a parar al río Tona. Y eso nos acarreó a nosotros muchos problemas en la parte ambiental. Y sobre todo también con lo que eran las pieles, obviamente que nosotros, a pesar de que hacíamos el proceso de enterrarlas, los perros en las fincas vecinas son muy acuciosos y cogían y escarbaban y se las llevaban para las fincas, y la higiene nos llegaba a nosotros a molestar muchísimo, y tuvimos prácticamente muchos asociados que se retiraron por este tema. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros con estos abonos, perdón, con estos estiércoles? Los metemos en la biotecnología, que es la lombriz, en la cual nos está produciendo a nosotros el abono orgánico que están utilizando hoy en día muchos de los cultivadores de aguacatejas en nuestra región. Abonos que sencillamente nosotros dentro de las mismas fincas tenemos el forraje verde hidropónico, en la cual fertilizamos nuestra producción de alimentos para los conejos con el mismo abono orgánico. Y adicionalmente con las pieles, que anteriormente para nosotros era un problema,
lo convertimos en un recurso monetario en la cual empezamos nosotros a curtir las pieles a raíz de una visita que tuvo mi hijo, que es paisa, Juan Pablo Rangel, yendo a Nueva York, y me dijo, pa, mire, usted que está trabajando tanto con el tema de cunicultura, mire, compré estos guantes en Nueva York que son de piel de conejo. Y hoy en día nosotros estamos produciendo prácticamente esos guantes, y en la Feria Internacional de Bogotá encontramos un abrigo que vale costosísimo, 600.000 pesos. Adquirimos uno donde ahorita estamos sencillamente desbaratándolos y sacando el patrón para poder sencillamente incursionar en estas cuestiones. Ellos, los campesinos, se han dado cuenta de lo importante que ha sido esto, porque dentro de sus balances se han dado cuenta de que la venta, por ejemplo, cuando uno mira un balance general, ve que abajo dice, al final dice otros ingresos, y en los otros ingresos se dice recuperaciones. Y esas recuperaciones en muchos balances han repercutido entre 5 o 6 millones de pesos en el año en venta de puro estiércol. ¿Eso qué ha repercutido? En que sencillamente al propietario de la finca le ha dado con esos recursos cómo pagar el salario mínimo del trabajador con sus prestaciones sociales. Entonces aquí lo que está hablando tú, Natalia, de cómo nosotros podemos convertir todos estos residuos en nutrientes para hacer la misma parte de circulación, es decir, del proceso productivo, alimentación, vender el producto, pero con la alimentación hacer los nutrientes para producir otra vez los alimentos, porque hoy en día todas estas especies menores, avance concentrados, no son rentables, y más con los costos de producción de estos concentrados como está el maíz. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos aplicar estos modelos, cambiar el modelo lineal por lo que hoy estamos hablando, modelos de economía verde. Gracias, Walter. Realmente sí, eso es lo que hay que hacer, empezar a pensar en, por ejemplo, ahí hablando específicamente de lo de los conejos que estabas comentando, pues cómo pensar realmente de dejar de darles concentrado, porque es que eso tampoco es lo que funciona en, digamos, en la naturaleza, como ha funcionado en los últimos años. Pues no, eso se lo inventó el hombre, ¿no? Pero ellos deberían alimentarse como se alimentaban normal. El tema es cómo hacemos para que eso sea costo eficiente y costo productivo, porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para alimentarlo normal? Porque ahí la carne va a ser mucho más rica, más gustosa, que en vez de darle un montón de fertilizantes y un montón de, pues incluso como lo hacen con las reses y con el cerdo, ¿no? Que les dan un montón de antibióticos, un montón de cosas para que crezca la carne, y al final pues no es alimento con lo que ellos se deberían alimentar, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí hay que empezar a hacer unos cambios también de paradigma y de cultura, que pues tendremos un largo recorrido que hacer. Entonces, gracias por tu aporte, Walter. Bueno, ya para que vayamos terminando, entonces, bueno, el tema de economía circular es esto. Yo creo que es la mejor representación, es que la economía lineal se genera residuos que finalmente van a terminar en relleno sanitario. En la economía de reciclaje o el reciclaje normal que hemos tratado de hacer por los últimos 150 años, pues es darle un par de vueltas a los materiales, pero finalmente van a terminar en el relleno sanitario o en la basura. Mientras que la economía circular lo que busca es que realmente esos materiales y todos los componentes estén dando completamente vuelta en la economía, ¿sí? Y es como, para poder lograr eso es pensar en cómo vamos a hacer para agregar valor y cómo dejar de pensar en que el valor ya está perdido, ¿no? Cómo logramos realmente que eso pase. Entonces, desde ahí hay 4 principios importantes que plantea la economía circular, y es cómo diseñamos sin residuos ni contaminación, es decir, desde que el principio que estamos haciendo un producto X, cómo hacemos para dejar de pensar en que ese producto pues no tenga residuos y que cuando acabe su ciclo de vida pues se pueda otra vez reinsertar en la economía, en los sistemas productivos.
¿Cómo hacemos para mantener esos materiales siempre en uso? ¿Cómo hacemos para que además nuestros productos y servicios regeneren los ecosistemas, como lo estaba comentando ahorita Walter? ¿Cómo hace realmente para regenerar esos ecosistemas? Y además, ¿cómo planteamos soluciones que tengan un pensamiento sistémico? Porque como vimos con la pandemia, pues una cosa que pasó en China, en una ciudad que muchos ni siquiera conocíamos, Wuhan, pues afectó todo nuestro sistema económico y cómo se vino todo abajo, ¿no? Por algo que nosotros en marzo del 2020 pues veíamos como una cosa súper extraña y al final nos llegó a todos y eso se esparció por todo. Entonces, finalmente estamos en un sistema que es, pues, que es el mundo, que está completamente hiperconectado. Tenemos que dar esas soluciones que sean sistémicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues les quería traer como esta última reflexión y es que no se puede aplicar indefinidamente un sistema lineal en un planeta con recursos finitos, pues porque tratamos de que el planeta, pues el planeta es muy grande, pero el planeta siempre va a tener recursos finitos y limitados. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente esos recursos sean para todos y pues funcione? Y Ellen MacArthur pues dice esta frase. Ellen MacArthur desarrolló una fundación que se llama Ellen MacArthur Foundation y digamos que ellos vienen trabajando todo el tema de economía circular, lo pusieron en la agenda como desde el 2002, 2005 más o menos. Entonces, si quieren saber un poquito más de economía circular, pues pueden entrar a la página de Ellen MacArthur Foundation. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas.